Muy buenas noches, queridos estudiantes. En el día de hoy tengo el placer de presentar nuestra primera clase en teoría de lo que tiene que ver investigación de mercado, donde vamos a ver principalmente el módulo número 1, 2 y 3, donde vamos a tocar principalmente los puntos de conceptos y elementos introductorios a la investigación de mercado, el proceso de una investigación y algunos conceptos de medición que más adelante ampliaremos un poco más, ¿no? La dinámica de la clase del día de hoy, vamos a revisar primero, la parte teórica, lo que nos compete al día de hoy, el módulo 1, 2 y 3. Posterior, vamos a revisar un poco eh, de una presentación de una investigación de mercado que yo quiero que ustedes utilicen como base para su proyecto integrador, lo cual les va a facilitar un poco el trabajo, ya que esta lo que busca es que el planteamiento de la investigación sea un poquito más dinámico, ¿no? Entonces, que puedan ustedes comprender de manera más clara cómo es un paso a paso de la investigación de mercado y les va a servir como una base a la presentación del proyecto integrador, ¿no? Y por último, revisaremos la asignación con que compete a la próxima clase, que sería un brief de investigación de mercado. Una asignación bastante sencilla, intuitiva, pero muy enriquecedora para lo que viene más adelante del proyecto final. Así que bueno, si no es más, vamos a empezar con el módulo que nos compete al día de hoy y después procedemos con los otros puntos ya previamente mencionados. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, bueno, entonces comenzamos formalmente con nuestra clase del día de hoy. Profesor, Dígame. buenas noches. Bueno, Yo no pude estar el viernes pasado. No sé si la profesora Zoraida se comunicó con usted. no se me comunicó conmigo, pero sobre ese punto no. Hablé sobre otros puntos del tema de la relación a la universidad, pero no me dijo de eso. Pero bueno, aprovechando, ahora que Génesis lo mencionó, los que no estuvieron en la clase la semana pasada, importante que puedan revisar la clase sincrónica que va a quedar, creo que está disponible ya en el módulo de introducción, la que es grabada, para que puedan revisar y aprovecho esta oportunidad para que se puedan presentar, enciendan la cámara y nos digan de qué carrera vienen y cuáles son las expectativas y qué cursos relacionados a investigación de mercados han cursado ya anteriormente. Así que adelante, Génesis. Sí, buenas noches. Mi nombre es Génesis Sánchez. Eh, la carrera que estoy es en administración de empresa, con énfasis en recursos humanos, relaciones laborales. Excelente. ¿Qué materias has cursado anteriormente relacionadas a marketing o a investigación? Bueno, el año pasado, el cuatrimestre pasado, tuve la oportunidad de estar en la materia que era marketing. Excelente. ¿Conmigo o con otro profesor? Sí, con usted, profe. Perfecto, ya lo recuerdo. Ok, perfecto, eso es importante. Nada, bienvenida Génesis y espero que podamos entonces ampliar tu conocimiento ya ahora con esta rama del marketing que es la investigación, un punto importante también. ¿Alguien más que no haya estado la semana pasada? Profe, un Dígame. puntito, gracias a la oportunidad que tuve del curso del cuatrimestre pasado, eh, pude promocionar mis ventas de flanes y fue todo un éxito. Hasta tuve que ya decir no más porque ya se me había como que, dije es que la imagen era muy provocativa, entonces eh, obtuve muchos clientes que yo en mi vida había tenido y bueno, Excelente, fue cuéntame. de gran aprendizaje. Ok, excelente. ¿Y qué técnicas aplicaste? Bueno, visualmente, como usted nos había puesto, que la imagen tenía que tener eh, una estrategia del precio. Ajá, ¿me escucha? Sí, te escucho. Cuéntame. Sí, una estrategia del precio, de, de, de visualmente que fuera llamativo, que no fuera una promoción
ficticia, o sea, que no fuera real o de una imagen que no fuera la correcta. Entonces Excelente. utilicé esos métodos y fue todo un éxito. ¿Y por qué medios promocionaste tu producto? Bueno, lo realicé por Instagram, por los estados, entonces recomendación también que ponían mis compañeros, mis amigos, mis familiares en los estados y fue también en Marketplace. Me atreví Excelente. a subirlo en Marketplace y me empezaron a escribir y al principio entré como un poquito de miedito, pero después yo dije, ah, vamos pues. Y bueno, ahí voy. Excelente, mira, qué grata noticia poder escuchar ese comentario de ti, Génesis. La verdad es que me alegro mucho y me alegro mucho bueno, que esta materia de marketing te haya dado por lo menos algunas bases para esas estrategias que implementaste en tu negocio. Y nada, espero que sigas creciendo, que sigas desarrollando, que puedas implementar un poco, pienso un poco en el desarrollo de tu imagen también, haz todo el merch que tiene relacionado con tu marca, protege tu marca también, haz la parte esa legal, eso es importante también. Eh, la parte esa la ves un poco más con el tema de un abogado que te puede, o yo creo que te puedes presentar también tú misma ahí en el MISI. Y lo otro, bueno, sigue desarrollando la parte digital. Ese es cuando nosotros tenemos emprendimientos, es como nuestra herramienta principal en la cual nosotros nos podemos apoyar por el tema de los costos también, que son bastante accesibles y eso va a ser importante para que tu negocio siga desarrollando. Y esta materia te va a servir como base también para ver, como una investigación, qué otras cosas tú puedes o cuál puede ser algunas hipótesis que tú puedes plantear para desarrollar y evolucionar tu negocio, llevarlo a ese siguiente nivel. Me alegra mucho escucharlo. Adelante, Mario. Sí, correcto, para dar apoyo a lo que ella dijo, en la materia de derecho mercantil te enseña cómo registrar tu marca y protegerla a sí mismo, así que podría Sí, registrar tu marca para seguir emprendiendo. sí, es importante cuando tú tienes un emprendimiento y a mí me gusta, eh, parte también de la parte de consultoría que yo hago, muchas tienen que ver con la asesoría también en diferentes ámbitos y trabajan conmigo también muchos abogados. Y es importante también ese tema, ¿no? Cuando tu marca empieza a tener ese sonido en el mercado, es importante también protegerla, porque es la imagen que tú estás invirtiendo. Entonces es importante protegerla y seguir desarrollando esto. Utiliza todos los canales que existen también para seguir promocionándote. Excelente. La herramienta de Marketplace, señores, es una herramienta muy importante y muy buena si le saben sacar provecho. Y eso que para efectos de productos perecederos, como es el caso del emprendimiento de Génesis, a veces es un poco complicado lograr esa confianza con la gente, pero una vez que tu marca está posicionada, eh, va a ser positivo y ese crecimiento va a ser exponencial. Así que bueno, felicidades, Genesis. ¿Alguien más que sea nuevo y que se quiera presentar? Y ya no es más, entonces ya nos presentamos la semana pasada y entonces procedemos entonces con el material que nos corresponde a la clase del día de hoy. Y vamos a ver, como ya les dije, módulo 1, 2 y 3 y posteriormente después vamos a ver una plantilla que está en el módulo de introducción, que va a servir como base y por último la asignación de la próxima clase. Así que adelante, Dimas. Adelante, Dimas, puedes presentarte. Ok. Tienen un problema ahí con el micrófono. Eh, Marita, adelante. Marita Palacios. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho. Me indica de qué carrera es y bueno, qué conoce de esta materia y cuáles son las expectativas que tiene. Muy buenas tardes, compañero y profesor. Mi nombre es Marita Palacio. Actualmente estoy estudiando licenciatura de educación primaria. Y en cuanto a esta materia, pues es primera vez, pero aún sin el INADE he recibido curso de emprendimiento. Y también, de acuerdo con esta materia, espero aprender la mayor parte, principalmente del mercado y así.
Muchas Excelente, Marita, gracias. bienvenida. Espero que así sea y que podamos complementar el conocimiento que tú tienes acerca de mercado. ¿Alguien más? Bueno, vamos entonces con el material que nos corresponde al día de hoy. Y vamos a hablar principalmente de qué es la investigación de mercado y qué es lo que busca. En la teoría es el proceso de evaluar e identificar los factores, condiciones internas y externas de una industria y dentro de un nicho específico que nos permita a nosotros conocer y poder tomar decisiones basadas en información, en datos que convertimos en información útil para que podamos tener y definir estrategias basadas en esa información que nos da el mercado, ya sea de los clientes, de los productos y de todo el entorno eh, que se encuentra relacionado a nuestro mercado per se. La investigación de mercado como tal tiene varios factores importantes y uno de ellos es la parte científica, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros valoramos principalmente? Y ese paso a paso dentro de la parte científica es primero la observación cuidadosa, la formulación de la hipótesis, la predicción y la comprobación de esos datos. Y esa parte es sumamente importante, porque cuando nosotros hacemos investigación, existen muchos sesgos dentro de la investigación que nos pueden evitar tener datos correctos. ¿Qué nos facilita en la mayoría de los casos analizar la mayor cantidad de información posible? Siempre entre la muestra, si logramos que tenga una muestra más representativa, por menos probabilidad de errores vamos a tener. Entonces, en ese proceso, lo que buscamos principalmente es, y cuando definimos un método científico, hablamos de que tenemos que tener un proceso de observación. Y aquí hay un ejemplo muy básico y muy sencillo de cómo es la metodología para desarrollar los primeros pasos en investigación de mercado y habla primero, bueno, de observar, ¿no? Identificar el problema. En este caso, el problema era que una tostadora no funcionaba, ¿no? Y después tú te formulas una pregunta, ¿por qué? A priori, este ejemplo quizás sería un ejemplo muy básico y muy sencillo porque las conclusiones son muy breves a definir. Pero cuando hablamos de mercado, probablemente esas respuestas son un poquito más complejas y requieren de un cúmulo de información. Entonces, ¿qué empezamos? Después de eso, preguntarnos qué es lo que está afectando nuestro problema o nuestro tostador como tal que nos representa un problema. Y después, posteriormente a eso, hacemos una hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son las posibles variables que están afectando puntualmente que ese tostador no funcione, ¿no? Entre ellos la conexión, la luz, el conector y todo lo demás. Y después vamos con la parte de la predicción, que es la parte del test y hacemos diferentes pruebas, diferentes hipótesis para buscar una solución. Y ese es un método que nosotros básicamente aplicamos en la investigación de mercado. Y que es tener un proceso de observación, identificar qué está pasando. Si lo extrapolamos a nivel de una empresa, es hacer un análisis interno, entender cuál es la situación actual de la empresa y es parte de la asignación que vamos a hacer, que vamos a definir el día de hoy para la próxima clase, que es un brief de investigación. En ese brief de investigación vamos a hacer esa parte, vamos a identificar la empresa, a qué nicho pertenece, vamos a observar qué es lo que pasa dentro de la empresa, cuál problema nosotros queremos desarrollar, cuál problema queremos solucionar y de esta manera lograr los objetivos planteados, ¿no? Después vamos a hablar un tema que es la validez y la confiabilidad de la investigación. Para que nosotros logremos que nuestra investigación tenga una confiabilidad, debemos también tener una buena evaluación de la calidad del estudio y para eso utilizamos algunos métodos de investigación cuantitativa para indicar cuáles son los métodos o técnicas para poder medir algo. Dentro de ese proceso de una investigación de mercado, nosotros tenemos varios factores, ¿no? Los factores cualitativos y los factores cuantitativos, que vamos a ver más adelante, ¿no? Los cuantitativos, que básicamente la palabra lo dice, que lo podemos medir puntualmente con números, con datos, y los cualitativos, que vienen y son más ponderados por cualidades o por conceptos, ¿no? Dentro de este proceso de la validez y la confiabilidad de la investigación, lo primero es validar el contenido. Buscar responder si cubre todo el ámbito relacionado con la variable. Entender, acumular la mayor cantidad de información relacionada a lo que estamos investigando.
Después está la validez del constructo, y esto se refiere que se puede hacer inferencias sobre las puntuaciones de las pruebas relacionadas con el concepto estudiado. Y por último está la validez del criterio, que habla principalmente de entender cualquier otro instrumento que pueda medir esta misma variable, ¿no? Según Kotler, nosotros hablamos de la investigación. Philip Kotler es uno de los mercadólogos más reconocidos que existen a nivel de historia, desde las primeras teorías que se definieron de conceptos de marketing, desde la creación de las 4P, desde 1900, pero el concepto de las 4P se desarrolló en 1946, pero Philip Kotler es una figura que tiene muchos años de estar desarrollando teorías de marketing, y él habla puntualmente que la investigación de mercado es un proceso de planeación, recopilación y análisis de información relevante para la toma de decisión en las estrategias de marketing de la organización. Desglosando esto, lo que nosotros buscamos con la investigación de mercado es obtener la información que nos permita a nosotros decir cuáles son las estrategias que nos van a lograr y que nos van a llevar a tener éxito en un mercado, en un nuevo mercado, en el mercado actual, en el crecimiento de la empresa, en la rentabilidad de un producto, aumentar nuestra participación en el mercado. ¿Para qué se busca una investigación de mercado? ¿Cuál puede ser su objetivo? Bueno, dentro de ellos puede ser conocer tu público objetivo y identificar las necesidades. Saber cuál es el público que puede comprar tus productos o servicios, identificar las necesidades insatisfechas, porque siempre hablamos de marketing que nosotros tenemos que tener un producto que satisfaga algunas necesidades que no satisface la competencia. Eso puede ser uno de los factores más interesantes, no el factor diferenciador. Después, saber cuáles son los precios más competitivos. Ese puede ser también otro objetivo. Hacer un estudio de mercado para identificar cuál es el posicionamiento de precio que yo le tengo que poner a un producto o servicio que yo voy a lanzar a un mercado. ¿Qué vas a ver para cómo tú logres llegar a saber cuál es el precio más competitivo? A priori, si nosotros lo analizamos, y por sentido común, sería analizar el posicionamiento de precio de la competencia. Pero también pues, tendríamos que identificar nuestros procesos, nuestro costo de producción, nuestro costo de importación. Tendríamos que analizar también nuestro margen ideal, que parte de lo que nosotros preveemos que tenemos que ganar para que sea rentable nuestra empresa, y todo un conjunto de análisis que nosotros analizamos para poder entonces, determinar cuál es el mejor precio, ¿no? Y también para llegar a un mercado específico. Después, conocer la rentabilidad de determinado sector del mercado. Ese puede ser otro objetivo. Aquí estamos hablando de diferentes objetivos que pueden ser algunos de los puntos que podemos investigar en una investigación de mercado, valga la redundancia, ¿no? Después, desarrollar estrategias para tomar mejores decisiones comerciales, saber cuáles son las debilidades y fortalezas de tu compañía, entre un sinnúmero. El parámetro no está establecido de cuál es el objetivo de la investigación de mercado, o cuál puntualmente debe ser. Puede ser el que determine la necesidad que tú tengas, ¿no? Que parta de investigar el mercado. Siempre ese es el objetivo principal. ¿Cómo es el proceso de una investigación de mercado? Lo primero, bueno, es la definición del problema y los objetivos. Es entender que tenemos una problemática y los objetivos hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos lograr. Después, desarrollar el plan de investigación, que es el paso a paso de lo que vamos a hacer. Después, recopilar la información. Ahí es donde nosotros investigamos el mercado. De repente hacemos encuestas, hacemos focus group, analizamos base de importación, analizamos datos internos de la empresa, los CRM o cualquier información que tengas del mercado. También recopilamos información del equipo comercial y todo lo demás. Después viene la parte del análisis de la información, donde analizamos toda esa data, llega toda esa data que investigamos y la convertimos en una información útil, ¿no? Para que sea digerible y podamos tomar las mejores decisiones. Después viene la presentación de los resultados, que es donde tú informas los hallazgos encontrados, qué es lo que ustedes van a hacer en esta investigación de mercado, en este proyecto final. Y por último, las tomas de decisiones. Bueno, basado en los resultados que obtuvimos de la investigación de mercado sobre el comportamiento de compra de los consumidores, nosotros definimos que lo que debemos hacer es esto y esto,
para seguir creciendo en el mercado o para llegar a ese nuevo mercado o para lanzar este nuevo producto, cualquiera que sea el objetivo, ¿no? La investigación de mercado tiene como objetivo brindar información, tiene varios objetivos. El objetivo social es entender la necesidad del consumidor y ese es nuestro puntapié, así como lo es en marketing, ¿no? Nosotros tenemos que entender qué es lo que busca el consumidor. Eso es lo que busca la investigación de mercado, entender. Nosotros como seres humanos somos muy complejos y a pesar que nos ayuda muchísimo de las estrategias que hacemos, segmentación y todo lo demás, pero el ser humano es bastante complejo en sus decisiones de compra. Y por eso se hace la investigación, porque queremos obtener cada día más información de cuáles son los factores que inciden directamente en la compra o no compra, o en por qué, como mencionaba estudiante la semana pasada, por qué la gente se inclina hacia hacer una compra en X punto de venta, en X restaurante, en X lugar. Entonces, entender el comportamiento de compra. Y definitivamente que todo lo que hacemos en marketing tiene un objetivo económico también. Porque lo que buscamos es tener relaciones a largo plazo con nuestros clientes, por ende, que eso represente una ganancia estable para nuestra empresa, ¿no? Una estabilidad económica para nuestra empresa, para nuestros colaboradores y para la junta directiva y para todo lo demás, ¿no? Y como objetivo administrativo es la organización y control de los recursos de la empresa, la optimización. Entre más información tenemos, sabemos, esta investigación de mercado que ustedes realizan para cualquier empresa tiene un costo. Tiene un costo porque el tiempo, los datos, toda esa parte de análisis como tal del equipo tiene un costo. Pero ese costo, lo que representa es lo que va o lo que buscamos es que esta inversión sea un ahorro para la empresa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una investigación de mercado, lo que yo busco es que la empresa se equivoque menos y gaste menos recursos y sea más estratégico. Básicamente, en esencia es eso. Tenemos diferentes tipos de investigación de mercado. Hay muchísimas y hay otros que no están acá. Y podemos hablar de algunos casos de la investigación de mercado cualitativa. Como bien lo dice su palabra, es un proceso corto y no requiere una gran inversión de dinero y se puede realizar mediante encuestas, entrevistas o test. Después tenemos la investigación de mercado cuantitativa. También es llamada la investigación concluyente porque tiende a ser un poco más exacta porque analiza muchos más factores, ¿no? Probablemente en la investigación cualitativa analizamos factores más subjetivos y que no están basados tanto en números, ¿no? Entonces la investigación cuantitativa es un poco más exacta. Este tipo de investigación se realiza mediante encuestas con una muestra, una gran cantidad de personas, la muestra o mediante focus group. Recuerda lo que hablamos al inicio. Entre mayor cantidad sea la muestra, probablemente menos sesgo y menos errores y menos divisiones vamos a tener en ese resultado, ¿no? Entonces, por eso habla que es una investigación concluyente, ¿no? O sea, más exacta. Después tenemos la investigación de campo, que se realiza mediante empresas que tienen datos de la competencia, como la cantidad de productos que venden, precio y producción. Esta investigación es más cara, pero la información obtenida es útil y interesante. Yo creo que comentamos la semana pasada, este tipo de investigación de campo recae muchísimo sobre, dentro de las empresas, en algunas de las que ustedes pues trabajan actualmente, hay una figura en algunas, de marketing intelligence, que esa persona lo que hace es analizar los datos del mercado. Y dentro de esos datos del mercado se alimenta sobre nuestro equipo comercial también. Esas investigaciones de campo salen por compra de bases de importación, y ya hay empresas que se dedican, trabajan grandes bases de importación de los países, ellos la compran, ellos la venden, tú le compras los datos, la información ya un poco más depurada, tú empiezas a analizarlo, de eso sacas conclusiones, y eso te permite hacer investigación. ¿Para qué? Cuando tú tienes esa cantidad de base de datos sobre el mercado, sobre importaciones, sobre precios que venden, sobre todo lo demás, te permite a ti entender cuánto está importando la competencia, quiénes son los líderes de mercado. Costos de importación no tanto, porque por país a veces eso se manipula un poco, depende hasta de la parte aduanal, ¿no? Entonces, quizás costos no, pero sí volúmenes, estimaciones, participación de mercado y todo lo demás son estimaciones que tú puedes tener. Y en esa investigación de campo, el equipo comercial también tiende a alimentar mucho eso porque es el que está en la calle, el que conoce la competencia, el que busca los precios, el que sabe, ¿no? Después tenemos la investigación de gabinete,
Mediante esta investigación se recopila datos e información pública a los que cualquier persona tiene acceso, ¿no? Y eso básicamente habla de información que tiene que ver con el Estado y que puede ser complementaria con lo que vimos en investigación de campo, con los datos, y yo he comentado un poco con la base de importaciones. En algunos países también son informaciones públicas que tú puedes obtener y en otros no. Después habla de la investigación continua. Se realiza en un mismo lugar y de forma periódica y programada. Es útil para detectar cambios en la preferencia de los consumidores y para identificar factores que pueden alterar los gustos de esto, ¿no? Y ahí esta investigación regularmente eh, se hace y se aplica a veces en supermercados también para entender el comportamiento de compra. Se hace también y se puede hacer también en conjunto con con algunas tecnologías que existen hoy en día que se colocan también para ver el comportamiento de compra del consumidor antes de una variación de un producto per se, de imagen, de precio y todo lo demás. Hablamos también de la investigación puntual, se realiza a un grupo determinado sobre un producto en particular en un momento de tiempo específico. Por ejemplo, un nicho de mercado, un segmento de mujeres 25-30 años sobre la leche en verano 2019, y probablemente esta investigación puntual surge por la necesidad de lanzar un producto nuevo, ¿no? Yo quiero lanzar un producto nuevo, hacer una investigación puntual para determinar el consumo de ese producto en un segmento específico, que es el que puede comprar mi producto, en un tiempo específico, en un área específica, geográficamente hablando, ¿no? Y después está la investigación experimental, que se realiza de experimentos a los consumidores para evaluar su reacción frente a diferentes situaciones. Y ahí podemos quizás para hacer test de producto, para buscar viabilidad, si es un producto que pueda ser aceptable en el mercado y todo lo demás, ¿no? Así como hemos analizado, nosotros podemos hacer también la conjunción de diferentes tipos de investigaciones para lograr un objetivo per se como tal, ¿no? Definición del problema y... leyendo un mensaje, disculpen. Definición del problema, el objetivo y las oportunidades. En esta fase, como ya vimos, es nuestra parte importante, fundamental o puntapié para conocer cuáles son los problemas que nosotros queremos resolver o entender sobre el estudio de mercado, así como definir cuál es el objetivo de este. Por ejemplo, si yo quiero lanzar al mercado una línea de cremas o spray de protección solar para niños, hasta ahora tu marca ha manejado estos productos enfocados en adultos y tú quieres saber la viabilidad, ¿no? ¿Y cuál sería el objetivo por ejemplo, para obtener la información por mediante encuestas? Sería descubrir si la línea para niños tendría éxito. ¿Y a quién aplicaría entonces esa investigación? Probablemente a los decisores de compra. Si bien es cierto que tu mercado son los niños, tú tienes que entender que tu mercado sería puntualmente las madres o los padres, principalmente las madres que son las tomadoras de decisiones de un mercado específico en un área específica, ¿no? El brief de la investigación, que es parte de lo que vamos a hacer para la próxima clase. El brief es un documento que tiene diferentes tipos de información acerca de una empresa específica y nos sirve para entender o para basarnos en base a qué vamos a hacer esa investigación, ¿no? Primero, lo que hace el brief es hacer un resumen de la empresa a la cual nosotros vamos a aplicar esa investigación de mercado, ¿no? Aquí habla el nombre de la empresa, la dirección, breve descripción de qué es lo que hace la empresa, un poquito de la historia, desde cuándo está, cuáles son los valores. Después entra en la parte cuál es la problemática que te gustaría resolver por medio de esta investigación, cuáles son los objetivos principales, y ahorita podemos entrar un poquito más en eso, y esa es parte de la asignación de la próxima clase. Y sería nuestro primer paso para guiarnos hacia el inicio de esa investigación de mercado que vamos a desarrollar, ¿no? Después hablamos de la investigación de mercado y el rol de la agencia en la investigación de mercado. Son un apoyo en la toma de decisiones, analizan las variables de distintas índoles y ofrecen un panorama completo. Aquí habla del rol de la agencia de investigación de mercado. Ustedes saben, en muchas ocasiones, este papel de esta investigación de mercado lo asumen empresas que se contratan de manera outsourcing para poder hacer, que son regularmente especialistas en el área. En algunas empresas tienen su propio departamento de marketing y las aplican, y en otras hay empresas que prestan este servicio, lo cual es un servicio que aquí lo que busca principalmente dentro de
dentro del plan de esta materia es entender de que existen, tanto en la parte interna contra nuestro departamento de marketing puede hacer esta investigación de mercado, también podemos contratar una empresa para que lo haga. Va a depender también del nivel de desarrollo que tenga nuestro departamento, ¿no? También, eso es importante, en base a eso nosotros determinamos. Existen diferentes variables cuando nosotros hacemos investigación de mercado y existen variables según su operatividad. Una de esas variables, según la operatividad, se encuentra entre las más populares de la investigación. Gracias a que con esto podemos darle un valor numérico y operar a partir de ello. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las variables cualitativas en la parte dicotómica, este tipo de variables habla solamente de esas que nos permiten tomar dos valores posibles, por ejemplo, sí o no, ¿no? Son variables cualitativas. Y tenemos la politómica que nos permite que existen entre múltiples valores, de las cuales podemos seleccionar uno o omitir las demás. Existen las variables ya discretas y continuas, que son cualitativas, que ya tienen que ver con base a un número específico y que nos permiten a utilizarla por medio de intervalos o decimales. Y en la variable continua, este tipo de variables pueden encontrarse con valores intermedios, ¿no? También existen variables según su relación con otras variables, ¿no? Dentro de eso, existen diferentes tipos de variables dentro de la investigación que se establecen gracias a su relación con otras. Incluso, un elemento puede ser de un tipo variable y pertenecer a otro dependiendo de un estudio realizado, ¿no? Las variables dependientes, este tipo de variables es la que se prueba o se mide en un experimento científico o puede modificarse a medida que el experimento cambia la variable independiente. Después tenemos las variables independientes, este tipo de variable que se cambia o controla a un experimento científico para probar los efectos en la variable dependiente. Tenemos las variables moderadoras, que este tipo de variables se encarga de cambiar el efecto o la relación que existe entre una variable dependiente o una variable independiente. Después está la variable extraña. Son este tipo de variables que no se consideran durante una investigación, pero que de alguna manera forman parte del resultado, ¿no? Después tenemos la variable según la escala, ¿no? Esta variable según la escala, podemos hablar que existen de manera nominal, ordinal, de intervalo o racional. Y básicamente lo que hacen es asignarle un nombre o denominación a los sujetos o fenómenos de las variables para poder entonces analizar los datos. Por ejemplo, en el caso de la nominal, le permite identificar cualquiera que sea, por ejemplo, en el caso acá habla del sexo, referirse con un número, si es 1 o 2, para poder cuantificar mejor. También hablamos del ordinal, que indica el orden de procedencia o correlación en que se hallan los sujetos. De intervalo es más exacto que el nivel ordinal, ya que se diseña una escala de intervalos iguales, o sea, que cada intervalo tenga la misma cantidad de números, ¿no? Y el racional, que es apropiado para la medición científica, procede a la característica de las escalas anteriores. En este caso, yo les hago un tipo de poco de focus en la parte de la que son las variables. Nosotros cuando hacemos esta investigación de mercado, probablemente no vamos a tener tantas variables per se, y lo que yo quiero más que todo es que ustedes puedan entender la parte práctica y que puedan desarrollar, y por eso es lo que le planteé con respecto al tema de la plantilla que yo les quiero mostrar. Porque ahorita estamos viendo muy técnica la parte de la investigación, pero cuando veamos la plantilla probablemente van a entender un poquito mejor o la van a poder desarrollar un poco más sencilla, porque lo tengo dividido entre las variables cualitativas y cuantitativas y que ustedes puedan, en base a eso, poder diseñar la investigación de mercado, ¿no? Datos versus información. Hablamos que los datos son todo lo que nosotros obtenemos del mercado. Todo lo que entra como datos que recopilamos sobre datos internos, datos externos, encuestas, focus group, CRM y todo lo demás. Y entonces después de eso, nosotros lo que hacemos es que esos datos son procesados
para que se convierta en información útil para poder decidir. Entonces, entendemos que todo entra, todo lo que recopilamos entra como dato. Y cuando sale ese procesamiento, queda como información útil, ¿no? Que eso es lo que buscamos. ¿Cuáles son las fuentes que podemos tener para obtener información? Bueno, tenemos fuentes internas y fuentes externas. Las primarias habla que toda la información que está interna dentro de la empresa, todo lo que nosotros podemos tener, todos los CRM, las bases de datos, los comportamientos de compra y todo lo demás. Después las secundarias, hablamos de estudios previos realizados, otras investigaciones que nosotros tengamos dentro de la empresa que ya se hayan realizado anteriormente sobre el mercado, estudios interempresariales donde habla lo que hacen las diferentes empresas que obtienen información del mercado, y cualquier otra información que usted tenga disponible, sobre todo de su equipo comercial, como lo mencioné antes también, de bases empresariales, de bases de importación y de todo lo demás. Y de las fuentes externas hablamos de todo lo que nosotros podemos obtener del exterior y que surge del mercado en general, todo lo que nosotros podemos investigar, que podemos buscar, que no la tenemos dentro de la empresa, pero que podemos buscar en el mercado también, ¿no? Y aquí habla de guía bibliográfica, ya no son fuentes quizás, pero podemos alimentarnos también por datos obtenidos mediante inteligencia artificial, por todo lo que nos permite obtener información externa acerca de poder recolectar información para poder hacer investigación de mercado. Algunos métodos de recolección de información. Hablamos uno de las encuestas. La encuesta es uno de los métodos tradicionales que se han utilizado hace muchos años para la investigación de mercado y que todavía hoy en día representan una fuente confiable sobre los estudios de mercado. Y es parte también de algunas de las asignaciones que ustedes van a ver más adelante sobre cómo poder realizar esas encuestas y no solo cómo poder hacerlas, sino cómo utilizar algunas de las tecnologías que existen actualmente que facilitan muchísimo el uso de las encuestas y también la medición de sus resultados. Ustedes van a hacer una asignación más adelante que parte de ahí va a ser análisis de una serie de encuestas, crearlas, lanzarlas a nivel digital, ponderar los resultados y presentarlos, ¿no? También están las entrevistas. Esa entrevista con nuestro mercado también es importante, eso nos da muchísima información, es un otro método quizás un poco más personalizado, que tiene un poquito más de dedicación, nos permite identificar también y entrevistar personas que tengan información de mercado, que sean decisores de compra también. También tenemos la recolección de antecedentes, de todo lo que nosotros podamos recoger como bases, como datos del mercado, las observaciones, es parte también importante de la investigación, el comportamiento de compra de consumidores. El muestreo de campo también nos permite a nosotros obtener información importante y, como les dije, depende del mercado, depende del tipo de negocio, depende del tipo de empresa, existen diferentes métodos de recolección que pueden ser útiles, ¿no? Eso no está escrito en piedra, están los focus group también, están las reuniones, los test de productos, existen, depende del objetivo de nuestra investigación, también va a depender mucho de los métodos de recolección, ¿no? Algunos de los que nosotros ponemos acá que son esos, pero existen todavía otros que se pueden complementar. Hasta aquí está la parte teórica de lo que tiene que ver nuestra investigación de mercado, nuestro módulo 1, 2 y 3. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Lo que estaba explicando me imagino que es para lo de la investigación de mercado y el trabajo que tenemos que hacer, ya que logré entrar tarde y ya cuando entré ya estaba dando la explicación. Pero me pondré al día, empezar desde el inicio, pero sí traté de captar lo principal, que es lo del resumen del proyecto que vamos a plantear más adelante. Así es. Y bueno, exacto. Lo que hablamos hoy nosotros vamos a ver una serie de teorías de módulos. Hoy vimos el módulo 1, 2 y 3 como los fundamentos de la investigación de mercado. Y otro de los puntos que yo les quería plantear, porque yo sé que a veces esta parte de la investigación tiene muchísima teoría
Y a mí me gusta pasar de la teoría a la práctica porque me parece que es la manera de que nosotros podemos entender un poco mejor, por lo menos yo lo considero así. Y cuando fui estudiante también fue una de las maneras en la que para mí facilitaba muchísimo el tema del aprendizaje. Entonces, para esa investigación de mercado, ese proyecto final, yo le agregaba una plantilla que ustedes pueden utilizar y que puede ser un modelo que ustedes pueden aplicar para esa investigación final. Y tiene una serie de pasos que tienen la mayoría de los pasos que yo les puse en la parte teórica que está en el módulo de introducción. Entonces, vamos a repasar un poquito de qué es lo que nosotros podemos ver aquí. Bueno, aquí hay lo que hay básicamente como una agenda de los 4 principales puntos que están ahí, el resumen ejecutivo, objetivos, cuál fue la metodología, hallazgo y análisis y algunas recomendaciones. Por ejemplo, yo le puse un ejemplo de un café, por ejemplo, Café del Valle, esto es un caso ficticio, ¿no? Y lo que busca aquí es un resumen ejecutivo que engloba lo que se hizo en esta investigación, que yo lo quise plantear así, y que lo que buscaba era, como objetivo, vamos a ver aquí, ¿cuál fue el problema? El problema, en la formulación del problema es, la empresa Café del Valle, productora de café de Chiriquí, desea expandirse a la ciudad de Panamá, pero desconoce si los consumidores estarían dispuestos a adquirir un café artesanal a un precio alto, a un precio más alto que las marcas comerciales. Ese era el problema. ¿Y cuál era el objetivo específico? Identificar los hábitos del consumo de café entre los panameños, analizar la disposición de pago de un café artesanal, evaluar la percepción del consumidor sobre el origen y calidad del producto, y cuáles son algunas de las preguntas que nosotros tenemos para esta investigación. ¿Qué factores influyen en la compra de un café artesanal? ¿Cuál es el rango de precio de los consumidores están dispuestos a pagar? ¿Y qué atributos valoran más los consumidores? Sabor, aroma, marca, origen, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a obtener esa información? Marco teórico, la investigación se basa en conceptos de comportamiento del consumidor y segmentación de mercado. Aquí, según Kotler, la percepción y la calidad de la marca influyen en la disposición. El mercado del café en Panamá ha mostrado una tendencia de consumo de productos primos y de origen local, influenciado por el turismo y la cultura del café de especialidad. Dentro de la parte de los métodos cuantitativos que nosotros utilizamos para obtener información en esta investigación ficticia, están las encuestas estructuradas que hablan principalmente de entender básicamente el comportamiento de compra del consumidor. Después estaban el análisis de segmentación de mercado. Hicimos también las pruebas A/B y multivariable. Y por último, los análisis de datos de venta, ¿no? Del mercado. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos dentro de los métodos cuantitativos, la encuesta, ¿no? Y aquí podemos tener, se diseñó un cuestionario de 15 preguntas cerradas aplicadas a una muestra de 150 consumidores en Panamá, seleccionado de manera aleatoria en los supermercados, cafeterías, centros comerciales. El instrumento se aplicó de forma digital y presencial. ¿Cómo lo hace? En la práctica, teniendo una persona, primero tener un permiso, ¿no? Porque te permite hacerlo dentro de estos lugares, tener una persona con un equipo, con una tablet que entrevista a personas que están consumiendo café, saber su comportamiento o que compran, que son decisores de compra. Y el cuestionario incluyó variables como con qué frecuencia usted compra y consume el producto o café artesanal, cuáles son sus marcas preferidas, el nivel de ingreso y disposición de pago para entender hasta cuándo puede pagar, la percepción de calidad y empaque. Eso en base a la parte de las encuestas. Cuando hablamos del análisis de segmentación de mercado, con base en los resultados de las encuestas se aplicó una segmentación combinando variables, ¿no? Demográfica, de edad, género y nivel socioeconómico, geográfico, del lugar de residencia, el lugar donde vive, más o menos específicamente donde pueden estar los posibles consumidores, a nivel psicográfico, el estilo de vida y los valores, y conductual, la frecuencia de compra, fidelidad y motivo de consumo. Este análisis permite identificar 3 segmentos principales de consumidores potenciales con características y necesidades diferenciadas, ¿no? Y es importante también que nosotros podamos hacer, dentro de ese análisis cuantitativo, ese análisis de segmentación de mercado para entender cómo dónde está ubicado nuestro segmento de mercado, ¿no? Después,
Dentro de esto todavía estamos en los métodos cuantitativos, están los análisis de datos de las ventas. Se analizaron los datos históricos de venta de productos similares en el mercado local durante los últimos años, proporcionados por distribuidores y fuentes secundarias. Recuerden que hablamos de análisis de análisis de bases de importación. Entonces aquí viene una parte importante, que es la parte donde nosotros podemos identificar y entender cómo está el mercado basado en los números, ¿no? Entonces lo que hicimos en esta parte del análisis de datos de ventas fue entender cómo el mercado local tenía un consumo de café en base a números, quizás en base a importación, quizás en estimaciones, a veces existen. Depende del nicho de mercado, existen algunas organizaciones que tienen datos o históricos de datos sobre el mercado. Entonces esto es lo que se busca, ¿no? Analizar cuántos kilos de café anualmente se consumen de café artesanal en la ciudad de Panamá, por ejemplo. Dentro del análisis AB y multivariable se realizaron pruebas AB en redes sociales, Instagram, Facebook, para medir la efectividad de 2 diseños de empaque y 2 mensajes publicitarios diferentes. Versión A, diseño tradicional con mensaje café panameño de altura, o versión B, sabor artesanal y orgullo local. Se analizaron las tasas de clic, interacción y preferencias declaradas. Los resultados ayudaron. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un comparativo de 2 imágenes de productos para saber cuál era más atractivo o cuál percibía nuestro segmento de clientes más atractivo, para entonces entender que nuestro diseño A o B es el que a la persona le gusta más, ¿no? A nivel de empaque como tal. Cuando pasamos a las partes cualitativas, se pueden hacer mediante ¿qué? Encuestas abiertas, actividades claves se realizan para este método de investigación, y donde se hacen encuestas principalmente encuestas sobre preguntas abiertas, donde analizamos más datos y percepciones de las personas, ¿no? Debate en el grupo focal y estudios de casos puntualmente, quizás de otros casos que se hayan realizado en el mercado con productos parecidos al que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, ya cuando pasamos a la parte cualitativa y a la parte de los resultados, y esto es un ejemplo de una de una investigación ficticia que se hizo para que ustedes puedan ver ahora tanto los datos que se toman en cuenta en la parte cualitativa, la parte que se toman en cuenta en la parte cuantitativa, y algunos factores que, por ejemplo, que nos sirven a nosotros para poder llegar a ese resultado. Entonces, en las encuestas abiertas, que es esta que está aquí, recuerden que allá vimos encuestas estructuradas inicialmente, ¿no? En la parte cuantitativa, estructuradas, basadas en números y que podamos cuantificar un poco más exacto. Después hablamos de la parte cualitativa, son encuestas abiertas, donde la encuesta se aplicó a 20 consumidores consumidores frecuentes de café artesanal, y las preguntas abiertas buscaron comprender más las emociones asociadas al consumo de productos, las razones de preferencia de marca local o extranjera y la expectativa respecto al empaque y la presentación. Recordemos que en la parte de la encuesta estructurada hablamos de con qué frecuencia, qué precio, era un poco más específico, ¿no? Acá era un poco más abierto para como un dato cualitativo, entender más la parte de emociones, ¿no? Que también es importante. El debate en método colectivo hablamos del debate o grupo focal. Se desarrolló un grupo focal de 8 participantes, hombres y mujeres entre 25 y 45 años, seleccionados del público objetivo del segmento de mercado durante 60 o 90 minutos, moderada por un facilitador, que lo que busca este facilitador es tener una guía semiestructurada para guiar más o menos a donde él quiere obtener información y obtener percepción de marca, reacción ante diferentes presentaciones y precios, opinión sobre sostenibilidad y origen de producto. Ahí podrías agregar también test de producto para saber si realmente es un producto que al paladar de las personas los perciben bien y hacer un comparativo. Y dentro del estudio de casos, se realizó un estudio de casos sobre una empresa panameña de café artesanal ya establecida, por ejemplo, Café Unido, con el fin de comparar estrategias de posicionamiento y canales de distribución. Este análisis permite identificar las buenas prácticas y errores a evitar en el lanzamiento de nuevos productos. Con respecto a la validez y la confiabilidad, los instrumentos cuantitativos fueron validados mediante prueba piloto aplicada a X personas,
10, 20, 30, 40. En los métodos cualitativos se garantizó la triangulación de fuentes para aumentar la credibilidad de los hallazgos y se aseguró la confiabilidad y consentimiento de información entre los participantes. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos en el estudio? El tamaño de la muestra, como siempre hablamos, puede que no represente toda la población o no es una muestra representativa. La disponibilidad de datos de venta fue limitada a la fuente secundaria y las pruebas A/B se realizaron en un entorno digital, por lo que los resultados pueden variar en un punto físico, ¿no? Entonces, aquí habla de algunas limitaciones que tú tienes que poner dentro de la investigación para que cuando nosotros hagamos o presentemos esos resultados, entendemos que aquí existen algún sesgo que puede tener por estas limitaciones en el estudio, ¿no? Después, ¿qué sigue? Presentamos la parte de los hallazgos y los análisis clave en la parte cuantitativa. Recordemos que ya vimos qué era lo que hicimos. Ahora viene la parte de la presentación de los resultados como tal. Y esta es una de las maneras que ustedes pueden quizás presentar, y existen también otras, quizás con gráficas. Esto yo lo hice un poco más rápido, pero ustedes pueden presentar ahí en base al resultado de las encuestas, ¿no? La primera encuesta, en la parte estructurada, de la parte cuantitativa, no dio estos resultados, ¿no? Esos 100% de los encuestadores fueron mujeres, el 40% fueron hombres, el grupo de edad fue de 25 a 40 años, el 74% tiene un nivel universitario completo. En cuanto al nivel de ingreso, el 55% gana entre 800 y 1.500 mensuales. ¿Cuál es la interpretación? El público objetivo del café artesanal se concentra en jóvenes profesionales urbanos con un nivel educativo medio alto interesados en productos de calidad. Con respecto a los hábitos de consumo, en la interpretación existe un mercado potencial sólido de consumidores que ya incluyen el café en su rutina diaria, lo que facilita la introducción de una nueva marca si ofrece un valor agregado o un factor diferenciado. Ya estamos en la parte de la presentación de los resultados, ¿no? En la parte de disposición de pago, el consumidor está dispuesto a pagar un precio premium siempre que perciba un beneficio emocional o simbólico, orgullo local, sostenibilidad, calidad artesanal y todo lo demás, ¿no? Estos son los datos que se obtienen mediante la encuesta, ¿no? En la parte de la segmentación, el segmento premium local es el más atractivo para el lanzamiento inicial, ¿no? Hablamos que tenemos un consumo diario en el segmento tradicional, consume café diario, sensible al precio, 35% del mercado, un potencial medio para nuestro café artesanal. En el premium local valora el origen de café, está el 40% del mercado y tiene un potencial alto para nosotros. O sea que en estos dos segmentos donde nosotros, ¿qué es lo que nos dice esto? Que nuestra segmentación de mercado y nuestro segmento está aquí, donde nosotros tenemos que llegar y donde nosotros tenemos que hacer las promociones a nivel digital, o donde nosotros tenemos que enfocarnos para llegar a esa zona donde vive este segmento. En los resultados de las pruebas A-B, acá esta es la parte que nosotros lanzamos, por ejemplo, a nivel digital para entender cuál era lo que era más agradable visualmente para el consumidor, y habla que la opción B es la opción que más prefiere la gente porque tuvo más clic en el anuncio, porque tuvo mayor intención de compra, ¿no? En la parte cualitativa, podemos obtener que algunos puntos importantes que el consumidor asocia el origen local con calidad y orgullo nacional, valora el sabor suave y están atentos a la presentación visual y sostenibilidad. ¿Qué obtuvimos en la parte de sabor y aroma? En la parte cualitativa, que se enfocan en obtener información sobre eso en la encuesta. El café artesanal tiene sabor más natural, prefiero el que no sabe tan amargo. Orgullo local, me gusta apoyar los productos panameños, si vienen de Chiriquí debe ser bueno. O sea, es algunas percepciones que tiene la gente, ¿no? Esa es la parte cualitativa. El precio no me importa pagar un poco más si la nota, sí se nota la diferencia. Debe ser accesible, pero no como los cafés gourmet importados. Con respecto al empaque, dice que me atraen los envases ecológicos, el diseño influye mucho y tiene que verse moderno. Resultados mediante los grupos focal. En la sesión de 8 participantes se identificaron percepciones clave. Existe una actitud positiva hacia la marca local, pero será necesario educar y familiarizar al consumidor para convertir el interés en compra real. Aquí hay un factor importante. Aquí ya surge, hay una acción que debemos hacer. Debemos educar y familiarizar. ¿Qué quiere decir? Probablemente yo tenga que establecer alguna campaña de contenido sobre mi producto de café artesanal para que la gente entienda un poco más por qué tiene un valor un poco más alto, ¿no?
Resultado de análisis de casos en el modelo de Café Unido, aquí entre comillas, demuestra que el valor percibido se construye con experiencias, historias y coherencia de marca, lo que debe replicarse parcialmente en el Café del Valle, ¿no? Recordemos que el análisis de casos era comparándonos con algunos casos que ya había hecho la competencia. Y en síntesis general de los hallazgos, los resultados cuantitativos y cualitativos coinciden que el mercado panameño muestra una alta aceptación potencial hacia el café artesanal local, siempre que la marca mantenga precios competitivos dentro del rango premium, refuerce su identidad panameña y compromiso sostenible, desarrolle las campañas de experiencia y reduzca la percepción de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir en esencia? Hay una viabilidad para ese lanzamiento de ese producto café artesanal en Panamá, pero hay que tener estos factores en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Conclusiones y recomendaciones de esta investigación. Principales hallazgos del estudio: el consumidor valora el sabor artesanal y el origen del local del café panameño. El precio ideal se sitúa entre los 6 y 8 dólares por libra. Existe alta aceptación en el segmento jóvenes profesionales urbanos. Las redes sociales y degustaciones son los canales más influyentes para atraer nuevos clientes. Implicaciones para la empresa o el mercado. El producto tiene potencial de posicionarse como marca premium nacional. Hay oportunidades de crecimiento en canales digitales y cafeterías especializadas. La sostenibilidad y el origen local son factores diferenciales claves frente a competidores internacionales. ¿Y cuáles son algunas recomendaciones prácticas o estrategias? Mantener el enfoque artesanal y la narrativa local con la comunicación. Agregaría yo ahí a la narrativa, agregar una experiencia sobre la toma de café, agregar una historia de ese café como tal, implementar suscripciones o promociones para fidelizar a los clientes, expandir presencia en la plataforma online y puntos de venta estratégicos, realizar encuestas periódicas y pruebas A y B para seguir entendiendo qué es lo que opina la gente acerca de este café artesanal. Entonces, como les digo, lo que nos dio como resultado esta investigación ficticia de manera muy rápida fue entender que sí había un mercado per se como tal, que sí existen oportunidades de mercado, y eso nos surge algunas acciones de marketing mix que podemos hacer, ¿no? Dentro del producto podemos desarrollar ediciones ilimitadas por temporada o por región, crear packs de degustación, incorporar un sello de sostenibilidad, de comercio justo. Dentro de la distribución, que es la plaza, hablamos de ampliar la presencia en tiendas gourmet, establecer alianzas con cafeterías locales, desarrollar una tienda virtual. Con respecto a los precios, ofrecer descuentos por volumen, aplicar estrategias de precios psicológicos, por ejemplo, el tema del precios no redondos. La promoción, lanzar una campaña digital de storytelling del producto a tu taza. Hablamos del storytelling, es de la narrativa de nuestra marca, de la historia, de lo que viene, del producto que estás consumiendo, ¿no? De que esa historia te envuelva y te haga sentir que tú quieres ser quieres comprar ese producto porque la narrativa es interesante, porque viene desde el café que desarrolló mis abuelos de manera artesanal y con un proceso, una historia que se puede narrar en base a la mismo desarrollo del café. Y después de fidelización podemos hacer alguna acción de crear un programa de puntos, recompensa, enviar boletines mensuales, cafés gratis en su cumpleaños, depende mucho del tipo de acciones que podemos tomar. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Yo sé que ha sido bastante. Este material ya está en la plataforma y es una manera, esta es una presentación de una investigación per se como tal, bastante sencilla, porque no tiene tampoco tanta información, pero tiene lo más importante, ¿no? Análisis de datos. Usted puede utilizar, no tiene que ser todos los mismos datos cualitativos que yo utilicé o los datos cuantitativos. Usted puede ser, bueno, yo por mi negocio utilizo solamente probablemente encuestas o hago un mix, que es lo que nos evita tantos errores, quizá una investigación. Y uso algunos de estos, depende del tipo de negocio como tal. Pero al final lo que queremos llegar es esto, ¿no? A conclusiones, recomendaciones y acciones per se, como tal. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? No, está bien interesante. Para mí, que es la primera vez que veo. Lo importante de esto era que yo no solamente quería que se quedaran con la parte teórica que vimos anterior, sino que vieran más o menos cómo se podía presentar en la práctica un estudio de mercado paso a paso. Y mi idea
con esto es acompañarlo a que ustedes al final de esto, de esta materia, ustedes puedan hacer esto que yo acabo de presentar aquí, ustedes van a hacer lo mismo y van a hacerlo con el acompañamiento mío y el acompañamiento de ustedes mismos y lo que vamos a desarrollar. O sea que cuando terminemos esta clase, ustedes van a poder presentar un estudio de mercado. Sí, lo veo bien complejo yo. Por eso, esto que yo acabo de ver, esto es un paso a paso y nosotros vamos a ir desarrollando a medida de las asignaciones que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Nos va a dar el paso a paso para que cuando lleguemos al proyecto final, ya básicamente lo hayan desarrollado en las asignaciones que fuimos viendo. No todo, pero gran parte del proyecto ya ha sido adelantado por estas asignaciones que vamos a ver durante el curso. Esa es la idea, que durante el curso vamos a ir desarrollando esta investigación paso a paso. Consulta, profe, ¿cómo tiene el nombre de la plantilla? La plantilla se llama, ya le digo, la plantilla se llama plantilla de plan de marketing, así mismo. Ya la voy a mostrar para que la puedan visualizar. Ok, plantilla del marketing. Otra cosa, ok, ajá, curso aquí. Profesor, pero el trabajo de nosotros tiene que ser ficticio, tiene que ser algo de la vida real. Aquí, en esta sección de aquí, mira, yo siempre les recomiendo que ustedes lo hagan en base a algo real, porque es lo que a ustedes les va a servir como en el caso. Para mí siempre obtenemos mejores resultados y hacemos que esta investigación tenga mayor impacto, como el caso de que comentó Génesis al inicio de esto, ¿no? De que ya hablaba de la materia anterior de marketing y sirve, ¿por qué? Porque esa aplicación, ya sea de una empresa en la que ustedes trabajen, ya sea de un emprendimiento que ustedes tengan o un emprendimiento que quieren desarrollar. Esa para mí serían las opciones interesantes para hacer o viables para hacer una investigación de mercado. Aquí está la plantilla, dice plantilla, plan de marketing, ahí está la plantilla, aquí está el proyecto integrador como tal y y la asignación de la próxima semana está aquí. Actividad del brief, plantilla del brief. Donde dice plantilla del brief, ustedes van a entrar. Este es un documento que se abrió en Word. Ahí les va a abrir un documento en Word. Ese documento en Word, déjenme ver si los puedo presentar. Ese documento que está en esta sección de aquí. Aquí ustedes lo van a cargar, el trabajo. En esa plantilla ustedes van a plantear cuál es la empresa para la cual ustedes van a hacer la investigación. O el emprendimiento como tal, ¿no? El nombre del emprendimiento, pueden poner si es un emprendimiento actual, si es un emprendimiento que van a desarrollar, poner el nombre, poner, ya les digo la información, un segundito. Ese brief también va a poner los datos de la empresa, la breve descripción de la empresa, historia de la empresa, el producto o servicio que la empresa ofrece, qué necesidades satisface actualmente, el mercado, sector, actividad que atiende esta empresa, quién es la competencia de esa empresa, cuáles son las ventajas competitivas o diferenciador que tiene actualmente o que va a tener si es una empresa nueva, cuál es el ámbito geográfico a dónde se establece en su mercado o a dónde lo van a establecer, cuál es el perfil de consumidor, quién compra su producto, qué objetivos generales de la investigación, qué es lo que yo quiero lograr, ese es otro punto que ustedes van a ver ahí. Esto es una plantilla para llenar de 2 páginas. Bastante Es sencillo. una plantilla en base a la empresa a la que le vamos a hacer la investigación del mercado en base al proyecto, ¿cierto? Exactamente. Va a ser como su punta de lanza para hacer Este sería como el punto de partida en base a la investigación, a la empresa a la que le vamos a hacer la investigación de mercado. Así mismo es. Exactamente. A partir de ahí vamos a empezar a hacer. Esa es nuestra primera asignación, que es una asignación bastante sencilla, pero interesante. Y si tienen alguna duda, también me pueden escribir. Adelante, Mario. También me pueden escribir, pero está bastante sencilla. No. ¿Por qué dice grupal, profe? La plantilla dice grupal porque ese trabajo, proyecto integrador va a ser grupal y en algunos casos yo planteo
que la empiecen a desarrollar de manera grupal. Pero, No, ojo, pero esa no es la tarea. ¿cómo así? Esa no es la tarea que usted dijo para la próxima semana. Sí, esa es la tarea para la próxima semana. Ok, ok. ¿Qué pasa? Me imagino que él está tratando de decir que como es la primera actividad, él pensó que era individual, pero esa es la base del punto de partida para empezar a trabajar el proyecto. Escuchen, miren, ese brief es una actividad sencilla. Usted la puede hacer individual o grupal. ¿Qué pasa? Cuando ustedes están iniciando, todavía no han desarrollado, si no han creado un grupo de trabajo, ustedes pueden hacerla individual. Y cuando ustedes logran hacer su grupo de trabajo, ustedes plantean cuál es más viable la idea de su compañero o la de ustedes. O sea que de igual manera la pueden desarrollar de manera individual. No se amarren a eso porque lo importante es que después ustedes puedan plantear cuál es la investigación. En otros casos lo que nos ha pasado eso, ¿no? Después dice, no, este es más viable porque tenemos más datos, porque este sí, porque este no. Así que pues, básicamente después pueden definir, o sea, pueden ser individual y igual toda actividad, aunque diga grupal, se debe subir individual a la plataforma. Eso es importante, ¿no? Por efecto de la calificación. Profe, ¿de cuántos serían los grupos? ¿Cuántos integrantes? Mira, aquí sería máximo de 3. Y esta asignación tiene que estar lista porque es probable que la próxima semana yo dedique un tiempo, o por lo menos media hora, para que algunos presenten aleatoriamente. Yo diga, bueno, X, y va a ser específicamente por lo que vea, presenten el brief que realizaron. No nos va a chance de todos porque son muchos, pero sí algunos. Entonces tienen que tenerlo listo para poder presentarlo y sustentarlo frente a sus compañeros, ¿no? Profesor, pero en el documento de Word que está ahí está el paso a paso de cómo hacerlo, ¿no? Sí, ahí está todo, ahí está el paso, ahí está la información, usted tiene que poner información. Si tiene alguna duda o pregunta, me escriben en el grupo. Ok, profesor. ¿Tienen alguna, ¿tienen alguna otra duda o pregunta? Buenas noches, profesor, compañeros, espero estén bien. Profesor, bueno, yo le escribí a WhatsApp, que bueno, entré un poco tarde, pero yo igual voy a ver lo que es, bueno, la parte de la clase que me perdí, cuando usted suba la clase, yo la voy a volver a ver. Lo voy a ver, pues. Sí, lo que pasa, sí. Porque me escribió, probablemente estaba aquí en clase y no pude revisar, pero cuando termine yo lo miro. Así que sí, lo importante es eso, el que no estuvo, revise, yo voy a subir las clases grabadas, van a estar ahí a partir de hoy o mañana. Esta clase debe quedar en la plataforma, así que pueden revisarla completa, igual a la clase anterior. ¿Alguna otra duda o pregunta, señores? Si no es más, entonces nos vemos entonces la próxima semana. Ok, listo, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.